Ha caído la noche en el pequeño pueblo cuando David se detiene en la majestuosa casa de campo. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y tenían las marcas del tiempo, como si estuvieran mirando al nuevo inquilino. La madera crujió bajo sus pies cuando cruzó el umbral de la casa. Había una extraña pesadez en el aire y David sintió un escalofrío recorrer su espalda. Compró la casa por impulso y se sintió atraído por el escandaloso precio que pagó. Aunque sabía que era antiguo y tenía una reputación de estar encantada, eso solo aumentó su interés. Pero ahora, mientras caminaba por el oscuro pasillo, se preguntaba si había cometido un error. Durante las primeras noches, David empezó a experimentar fenómenos extraños. Escuchó susurros en las sombras, voces que parecían hablar en un idioma antiguo y desconocido. Los objetos se mueven solos y desaparecen sin motivo aparente. Las luces parpadean y las puertas se abren y cierran solas. La casa se siente viva, como si sus paredes hubieran absorbido siglos de oscuros secretos y dolor. David dormía muy poco y tenía los ojos constantemente inyectados en sangre por la falta de sueño. Todas las noches, cuando se miraba en el espejo, veía el reflejo de un hombre pálido y cansado y se preguntaba si había perdido la cabeza. En el centro de su pesadilla había una figura oscura y sombría que parecía seguirlo en los rincones de su visión. Se pregunta si lo persigue un fantasma en la casa o si su espíritu se está desmoronando bajo la presión constante del miedo. Después de una noche de pesadillas y susurros inquietantes, David se despierta temprano y decide que es hora de profundizar en la historia de la casa. Se sentó en su escritorio y comenzó a buscar en la web y en los archivos del pueblo. Lo que descubrió le dejó sin aliento. Descubre que la casa perteneció a una familia adinerada hace más de un siglo, y que la familia ocultaba un oscuro secreto. En la casa tuvo lugar un terrible asesinato. Un hombre asesinó brutalmente a su esposa y a sus 2 hijos desde el interior de una habitación cerrada con llave antes de suicidarse. La historia se había olvidado en el tiempo, pero todavía se rumorea que la casa está embrujada. David decidió buscar más información y visitó un archivo local. Allí encontró registros y documentos antiguos que detallaban la investigación policial sobre el asesinato. Cuando revisa los informes, encuentra que algunos detalles no cuadran. La evidencia no parece concluyente, y los relatos de testigos afirman haber visto sombras y escuchado susurros antes del asesinato. Curioso y un poco asustado, David habló con algunos vecinos mayores que recordaron la tragedia y la leyenda de la casa embrujada. Una de ellas, la señora Thompson, le contó una escalofriante historia sobre cómo el espíritu de la víctima todavía ronda la casa y busca venganza. David siente que se está acercando a la verdad, pero también se da cuenta de que está cada vez más fascinado por la casa y su historia. La noche se volvió más aterradora y el fantasma parecía acercarse cada vez más a él. Empieza a tener miedo, pero también siente una extraña conexión con las almas perdidas que habitan la casa. David no puede olvidar la historia de la casa y los asesinatos que allí tuvieron lugar. Sus noches se vuelven cada vez más inquietantes, pero su obsesión lo lleva a investigar más a fondo. En el polvoriento ático de la casa, descubre una vieja caja llena de papeles y pertenencias olvidadas. Dentro de la caja descubrió viejos diarios pertenecientes a la familia que vivía en la casa antes de la tragedia. Los diarios revelan una vida llena de tensión y miedo, incluyendo historias de discusiones violentas y avistamientos de figuras oscuras en los rincones de la casa. Uno de los diarios menciona un misterioso ritual en el que la familia intenta protegerse de la sombra. David también descubre fotografías amarillentas de los momentos más felices de la familia antes de que sus vidas se volvieran oscuras. Las imágenes de los niños son particularmente conmovedoras porque contrastan marcadamente con la crueldad de su destino. Mientras David examina los objetos, se da cuenta de que la casa no es solo un lugar de muerte, sino también un testimonio de profundo dolor y desesperación. Los diarios y las fotografías revelaron una historia mucho más compleja de lo que había imaginado originalmente. Mientras investiga, David comienza a sentir la presencia de los espíritus desaparecidos de una familia que vive en la casa. Sintió que intentaban comunicarse con él de alguna manera, como si quisieran que descubriera la verdad detrás de su tragedia. Investigar la historia de la casa y la familia asesinada lo consumía.
Cada noche sus sueños se llenaban de imágenes de la familia, como si quisieran decirle algo. Los susurros en la oscuridad se hicieron más fuertes y claros, aunque David todavía no podía entender lo que decían. Un día, mientras revisaba los diarios y fotografías, descubrió un documento escondido en el fondo de una caja. Era una carta escrita a mano que parecía una confesión. La carta revela un oscuro secreto. Uno de los miembros de la familia era un asesino en serie. Había matado a personas en secreto antes de llevar a cabo un espantoso asesinato en una casa. David se horroriza al descubrir que el asesino era su antepasado, un pariente lejano que vivía en la casa antes de los trágicos acontecimientos. La evidencia contenida en la carta muestra que el familiar era tan bueno ocultando sus crímenes que las autoridades nunca lo vincularon con la desaparición y muerte en la casa. Conmocionado y sintiéndose culpable, David se da cuenta de que la casa está perseguida no solo por los espíritus de las víctimas, sino también por el espíritu del asesino en serie. Estas almas están atrapadas en un ciclo interminable de violencia y venganza y buscan utilizar a David como vehículo para revelar la verdad. El descubrimiento de esta carta conmocionó profundamente a David. Ahora se da cuenta de que su conexión con la casa y los espíritus es más personal y siniestra de lo que había imaginado. Se siente decidido a descubrir la historia y la identidad del asesino en serie, pero también teme las consecuencias si se enfrenta a la verdad sobre su familia. La revelación de la identidad del asesino en serie de la familia de David lo sumerge en una profunda crisis moral. Se siente culpable y responsable de las acciones de su pariente lejano. Cada noche, los fantasmas de la casa parecían aumentar su presencia y susurros, como obligándolo a actuar. David decide que debe hacer lo que sea necesario para desentrañar la historia de una vez por todas y liberar a las almas perdidas atrapadas en la casa. Comienza a buscar más información sobre el asesino en serie y trata de comprender sus motivos y víctimas. Descubrió que muchas de las personas asesinadas eran inocentes y estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Mientras tanto, David intenta encontrar una manera de comunicarse directamente con los espíritus de la casa. Estudia rituales y prácticas sobrenaturales que le permiten comunicarse con las almas perdidas. A medida que se adentra en este mundo sobrenatural, comienza a experimentar eventos paranormales más intensos, incluidas apariciones aterradoras y encuentros cara a cara con las sombras en la casa. La lucha interna de David entre la culpa y el deseo de redimirse se intensifica. Sabe que enfrentar la verdad sobre su familia será doloroso y peligroso, pero también sabe que es la única manera de liberar a las almas perdidas y poner fin a la maldición que ha plagado a su familia durante generaciones. Las tensiones familiares alcanzan un punto máximo a medida que David busca más profundamente la salvación y la verdad. La noche es una serie de pesadillas y terroríficos fenómenos sobrenaturales. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que lo arrastraban más y más hacia el oscuro pasado de su familia. David se da cuenta de que ya no puede posponer el enfrentamiento con la verdad. Decide buscar respuestas en la habitación donde ocurrió el asesinato. Mientras explora la habitación, sentía un aura opresiva y atacante que parece rodearlo. Las sombras cayeron sobre él y los susurros se convirtieron en gritos de desesperación. Finalmente, en un rincón oscuro de la habitación, David descubre un viejo diario que pertenece al asesino en serie de su familia. El diario contiene espantosos detalles del crimen, así como descripciones detalladas de los rituales místicos que el asesino creía que lo protegerían de las consecuencias de sus acciones. David decide realizar el ritual en un intento desesperado por liberar las almas perdidas de la casa y encontrar su salvación. Sigue las instrucciones del diario, enciende las velas y realiza una serie de gestos rituales. La habitación se llenó de una energía inquietante y los espíritus de la casa parecieron responder al ritual. David se encuentra cara a cara con almas perdidas y siente su ira, dolor y deseo de venganza. El pasado y el presente se entrelazan en un conflicto sobrenatural. En medio de una habitación llena de energía sobrenatural, David lucha por mantenerse erguido mientras está rodeado de fantasmas. Siente la ira y el dolor de las almas perdidas atrapadas en la casa durante tanto tiempo. Sus rostros distorsionados y susurros llenan la habitación, creando un caos fantasmal.
David se absorbe aún más en el ritual e intenta comunicarse con los fantasmas y pedirles perdón en nombre de sus parientes asesinos. Mientras pronunciaba las últimas palabras de la ceremonia, una luz cegadora llenó la habitación y el alma pareció disolverse en el aire. Cuando se apagó la luz, David estaba solo en la habitación. La energía arrastrada se disipó y la habitación quedó en silencio por primera vez desde su llegada. Se sentía profundamente agotado y aliviado, pero también tenía una sensación de paz. Pero entonces, en la oscuridad de la habitación, David vio una figura vaga. Era una niña pequeña, vestida con ropa vieja, con una sombra en el rostro. La niña lo miró con los ojos vacíos y le tendió una mano pálida y decrépita. David se estremeció de miedo y dio un paso atrás. La niña se acercó lentamente, cada paso parecía distorsionar el espacio a su alrededor. Las paredes de la habitación comenzaron a crujir y desmoronarse, revelando el oscuro abismo detrás de ellas. El rostro de la niña se contrajo de dolor y su fría voz susurrante llenó la habitación. «Nunca nos liberarás, David», dijo con una risa maliciosa. «Estamos atrapados aquí para siempre». La casa ahora está completamente dominada por la oscuridad y sirve como prisión eterna para David. Pasan los años, pero el tiempo parece haberse detenido en este rincón olvidado de la existencia. La niña con su sonrisa tenebrosa se convirtió en su compañera constante, recordándole que la maldición no se puede evitar.